Gracias. Señor consellero, ¿qué medidas piensa tomar para cumplir las sentencias que declararon irregulares les OPEs del SESPA como les de interna y de intensiva? Gracias, señorías. Sí, muchas gracias por su pregunta, señor diputado. Ya hemos hablado anteriormente de esta pregunta y creo que voy a contestar lo mismo que le comenté en algunas ocasiones anteriores y con respecto a este tema o a estos dos temas que usted me plantea. De la lectura de esta pregunta, lo que le digo que a mí me gusta empezar las casas por los cimientos y no las casas por los tejados. Y esta pregunta parece que va un poco en esa línea. Hace pocos días hemos recibido la notificación oficial de la sentencia que afecta al proceso, el último, que tiene que ver con la OPE de la especialidad de medicina interna. Como es lógico, de forma inmediata, los servicios jurídicos de la Consejería y del propio SESPA comenzaron a analizar desde el punto de vista jurídico el alcance y las consecuencias de su contenido, con el firme propósito de dar cumplimiento y ejercitar o ejecutar en toda su extensión lo expresado por el Tribunal Supremo. Esta es la voluntad política de este Gobierno, cumplir la sentencia, al igual que cumplir escrupulosamente los plazos, como hemos hecho en otros momentos anteriores. Como usted sabe, su cumplimiento afecta a la situación laboral actual de 23 profesionales médicos especialistas en medicina interna y, por tanto, afecta al funcionamiento de un buen número de servicios e igualmente puede afectar a los pacientes por estos servicios atendidos. La gerencia del SESPA se ha reunido con los profesionales afectados, escuchó sus inquietudes y sus pretensiones. Para ser pedagógico en esta Cámara, es conveniente conocer que esta situación se enmarca dentro de una encomienda de gestión entre el Servicio de Salud y el Instituto Adolfo Posada de 2 de septiembre del 2009 y que finalizó el 1 de marzo del 2012. Le recuerdo que recuerdo a usted y a toda la Cámara, que también en el momento de realizarse las pruebas y la constitución y el desarrollo de los tribunales, por parte de estos tribunales calificadores, esta comunidad estaba gobernada por el Partido Foro. En la ausencia del Tribunal Supremo, en su razonamiento, en la sentencia del Tribunal Supremo, en su razonamiento, le parece suficiente la relación del presidente del Tribunal con varios casos prácticos que formaron parte de la formación continuada realizada en su servicio de medicina interna, del cual era el jefe, y con su personal, aunque, como usted sabe también, en un momento en el cual nadie sospechaba ni sabía que se iba a producir 2 años después un proceso de OPE. Es decir, formaba parte del proceso de formación entre un jefe de servicio y sus propios profesionales. Y por ello, de la sentencia no se desprende elemento alguno por lo cual el Tribunal Supremo nos solicite la apertura de ningún expediente de ningún tipo, ni disciplinario ni informativo, para el presidente o los miembros de los tribunales de la OPE. Hecho esto, nuestra mayor preocupación es, como le he dicho, que se cumpla la sentencia en todos sus acuerdos, a los criterios y tiempos jurídicos, y nos retrotraemos a las actuaciones del Tribunal al segundo examen, que se deberá repetir con otro tribunal y no causar efectos negativos sobre la calidad y el buen funcionamiento. Después de resolver esto, que es lo más importante, analizaremos otros posibles alcances de la sentencia. Señor consellero, siempre se dará un poco las veces que falemos de las ofertas públicas de empleo en el sistema sanitario asturiano, porque son algo verdaderamente serio. Estamos hablando de los respiraderos del sistema, los que impiden que la atmósfera se vicie, ¿no? Porque de lo contrario vuelve irrespirable y acaba corrompiéndolo. Cuando falamos de OPEs, falamos de equidad en el acceso a los puestos de trabajo y de democracia en las relaciones laborales. En su ausencia sucede precisamente lo contrario, lo que viene a ser un sálvese quien pueda y una auténtica ley de la selva, donde hay el más fuerte el que ordena y los demás agachen la cabeza. Entonces, los casos que traemos hoy a analizar son producto realmente de ese ambiente enrarecido, de esos vapores rancios que los profesionales sanitarios se ven resignados a reinhalar constantemente
ante la incertidumbre de saber cuándo se podrán volver a abrir esos conductos de ventilación, ¿no?, que se abren de forma breve e infrecuente. Estas dos pruebas tienen en común que adolecen de ciertos defectos, nun caso formales como el de la OPD intensiva, en otro casi de apariencia como el de la OPD interna. Y en ninguno de ellos, como bien dice usted, por las sentencias se demuestra malicia o favoritismo por parte del tribunal, bien leídas las sentencias. Pero, sin embargo, esto fue suficiente para que las dos sentencias invalidaran parcialmente las pruebas, con lo que esto supone para todas las partes implicadas, para aquellas personas que consiguieron la plaza, ver ahora la su plaza en el aire por motivos que son completamente ajenos a la su responsabilidad, y para quienes no pudieron acceder porque en aquel momento se ellos segó la oportunidad de acceder a esas plazas, ¿no? Esto, pasados 5 años, pues convierte la situación en un despropósito absoluto, y ni la sentencia más salomónica realmente puede aportar justicia. Y es materialmente imposible. La situación realmente, pues bueno, y dramática para todos estos aspirantes. Y esta circunstancia odiosa, yo creo que invita a reflexionar sobre el contexto en el que esto se produce, ¿no? Estos fenómenos, este entorno en el que ocurre esta reacción indeseada. Si ampliamos la perspectiva y ponemos todos los elementos en la balanza de juicio, pues podríamos afirmar que es mucho más indeseable y perjudicial que cualquier error de forma en cualquier tribunal de OPE el hecho de que en la sanidad pública asturiana les OPE se convoquen cada 10 años. Que les OPE no se convoquen de forma periódica y frecuente y es mucho más nocivo que cualquier error en cualquier tribunal. De hecho, explica las consecuencias y cómo se amplifiquen estos errores, porque, como decía, ese ambiente enrarecido, viciado, en les OPEs amplifica la dimensión y el alcance de los errores, creando verdaderos cataclismos concursales. Cuando pasen más de 5 años sin convocarse pruebas, las pruebas se convierten en una auténtica carnicería. La litigiosidad de las pruebas se dispara. Y no es de extrañar que, como resultado, transcurridos los años suficientes, pues el sentido de la justicia se desvirtúe, y que nos encontremos ante situaciones como esta, ¿no?, en la que es muy difícil obrar de forma que se compense a todas las partes, recordando que la responsabilidad pues no era suya. Entonces, ante nosotros, ábresenos la siguiente interrogación. ¿Queremos evitar que esto se repita? Porque si es así, lo que se necesita es un compromiso firme de que los plazos que medien entre una OPE y otra no excedan los 3 años, y lo preferible sería que fueran 2. Ni que decir tienen los beneficios que esto supone a la hora de consolidar plantilla y el normalizar este acceso. La estabilidad que se da a los equipos redunda en una mayor calidad y, por supuesto, también da una mucha mayor seguridad a los egresados de las plazas en formación que ahora mismo pues afuxen de Asturias porque no tienen la certeza de poderse quedar a trabajar aquí en un plazo de tiempo razonable, ¿no? Pues bien parece que esta convocatoria de OPEs, este compromiso, pudiera ser la fórmula, la receta para solucionar infinidad de problemas dentro de la sanidad asturiana. Pero esto requiere una previsión presupuestaria, más allá del balance año a año, por supuesto, una previsión presupuestaria interanual, salir de esa restrictiva visión del año a año y comenzar a ver el sistema sanitario público y los recursos humanos como una inversión a medio plazo. Una inversión que se rentabiliza tanto en niveles de salud como en eficiencia del gasto a medio plazo. Ahora bien, ante este problema tan delicado que tenemos ahora entre manos, estas 2 pruebas concretas que fueron invalidadas, hay que plantearse también cómo cumplir la sentencia, cómo resolver el conflicto provocando el menor daño posible. Y esto podría ser con voluntad política, pero implicaría rascar un bolsillo del que normalmente no echen mano. Como digo, tiene a su mano, y es cuestión de voluntad política, el rebuscarnes RPTs de las 2 especialidades y disponer más plazas vacantes que permitan amortiguar los efectos o que permitan compensar a todas las personas afectadas e implicadas en estos procedimientos a través de una ejecución sustitutoria.
porque transcurridos estos años, la ejecución tal cual de la sentencia, probablemente sin negociar y sin una compensación adicional por parte de la Administración Sanitaria, que ya es la responsable de no implementar pruebas cada 2 años, ¿no?, y de ocasionar estas situaciones, pues probablemente no valga para contentar a nadie. Bien, resumiendo, requerimos ahora que solucione este problema concreto de estos aspirantes, pero insistimos, no va a bastar con que ahora nos acerque una bombona de aire. Lo que pedimos ya que garantice un suministro cierto y que permita a los profesionales tener la seguridad de saber que podrán respirar entre inmersión e inmersión, porque les apnés de 10 años, que ya es lo que estamos viviendo entre convocatorias de ofertas públicas de empleo, son absolutamente insostenibles. Sí, voy a ser lo más conciso posible. Hay dos cuestiones, yo creo, que usted ha planteado. Por una parte, la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a la OPE de Medicina Interna y la de intensivos que está en marcha, usted lo sabe que ya está en marcha, y con respecto a la OPE de Medicina Interna. La sentencia es muy clara. Retrotráigase las actuaciones al segundo examen. Quiere decir que desde ese momento, en el cumplimiento exhaustivo de la sentencia, significa que 23 profesionales no están en este momento o no estarán en el momento que recibamos la sentencia oficial y definitiva por parte del Adolfo Posada, que es quien ha constituido los tribunales y quien ha llevado a través de su encomienda de gestión. Se cumplirá la sentencia, se retrotraerán las actuaciones y el gran problema que verdaderamente existe es que 23 personas que en este momento tenían una plaza en propiedad en el sistema sanitario, desde el momento que hay una sentencia en este sentido, dejan de ser propietarios del sistema sanitario y sus actuaciones están como si estuvieran después del primer examen. Se convocará un nuevo tribunal, unas nuevas plazas, un nuevo segundo examen, unos nuevos casos y la capacidad de cada uno de los miembros que opositan nos dirá quiénes son los profesionales que consiguen la plaza. Sí es verdad, y por eso este Gobierno se ha comprometido a dos cuestiones, que son ni más ni menos con lo que usted dice. Primero, hacer una OPE. Asturias es atractiva. Asturias, a pesar de lo que se dice en algunos sitios, es atractiva. En el concurso de traslado que saldrá, creo que es mañana viernes o pasado sábado, el documento o la lista provisional de los primeros, hay más de 100 profesionales de fuera de nuestra comunidad que vienen con traslado a Asturias, más de 100 de casi 400, estamos hablando de más de un 25% de profesionales que encuentran Asturias atractiva y, por supuesto, detrás de este concurso de traslado viene y hay un compromiso claro con un concurso oposición. Cuando el concurso de traslado de médicos, que es el último que queda, se complete, se iniciará un segundo y último concurso. Y con respecto a las actuaciones que usted en algún momento determinado comentó, y también para ser rigurosos, a la hora de evaluar todos los alcances, yo creo que lo primero es cumplir la sentencia a rajatabla y, por otra parte, por si le despierta alguna tranquilidad mayor, lo que sí hemos solicitado de nuestros servicios jurídicos del SESPA, por una parte, y por el Servicio de la Inspección del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por otro, y le daremos el tiempo que consideren para aportarnos ambos su impresión y forma de conducirnos con respecto al resto de las cosas que podemos hablar en cualquier momento, y el resto de las cosas con respecto a la Constitución y a la actuación del Tribunal. Pero, evidentemente, de la sentencia no se desprende que tengamos que tomar ninguna actitud, pero este consejero ha querido tener un informe jurídico y un informe también de la inspección que analice cuál ha sido la actitud en ese tribunal y si de ello se desprende alguna actuación que este consejero tenga que asumir y tomar partido por ella. Muchas gracias.